Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó el momento. Bienvenidos, bienvenidos. Con ustedes, con ustedes. Chismosa comunica, Chismosa comunica. Iniciamos en 5. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que me vayan a escuchar. Les saluda Chismosa Comunica. ¿Cómo están mis queridos chismosos? Este jueves 13 de febrero del 2025, como siempre, mis mejores deseos. Espero que se encuentren bien acompañados de su familia, pareja o mascotita. Recuerden que esta también es un miembro muy importante de nuestra familia, por lo tanto los debemos de respetar, atender y valorar. Mis queridos chismosos, mis queridos escuchantes, el día de hoy les voy a tocar un tema quizás para muchos ya muy relevante, puesto que lo que se está suscitando en Estados Unidos, todas esas deportaciones masivas que están haciendo con nuestros hermanos hispanos, con nuestros hermanos mexicanos, la mayoría, pues es algo, la verdad, que ya se salió de control. Mis queridos chismosos, mis queridos escuchantes, como bien ya saben ustedes, ya cerca de 2 meses que se están efectuando estas deportaciones masivas, si bien sabemos que en todos los países del mundo hay reglas, hay leyes, por lo tanto, cuando tú no tienes un estatus legal en cualquier país del mundo, obviamente que tarde o temprano te van a deportar. Si usted piensa que los gobiernos de Estados Unidos, todos los que han desfilado, no son conscientes, no están enterados de cuánta gente hay que vive de manera ilegal en ese país, está muy equivocado. Obviamente ellos son conscientes de todas las personas que están ahí, pero claro, por cómoda, pero claro, por interés, obviamente, pues no los habían deportado. ¿Por qué? Porque ellos también dan mucho a ganar a ese país. Obviamente se ahorran muchísimo dinero, sobre todo los grandes empresarios, en mano de obra barata que les pagan a todos los hispanos y pues bueno, la mayoría, lamentable y tristemente, mexicanos, ya que somos el país vecino de estos. Mis queridos chismosos, no estoy en contra en que se ejecuten las leyes, pero sí estoy en contra en la forma tan degradante, tan despectiva, como bien les mencionaba al principio de este video, tan humillante que han, la verdad, hecho ver
al mundo entero, ya encadenarlos de pies, manos, cintura, o sea, como si fueran vil delincuentes, tal cual lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con su secretaria, a lo cual a esta última le dijeron, oiga, pero no todos los mexicanos son delincuentes. A mí no me importa, dice, por el simple hecho de haberse cruzado a Estados Unidos de manera ilegal, eso lo hace un delincuente, porque supuestamente Donald Trump al principio dijo que había muchos delincuentes allá escondidos que hacían las peores fechorías y por lo tanto pues que los iba a deportar a México, pero obviamente sabemos ya a estas alturas, a estas fechas ya después de cerca de 2 meses, que no solo gente que ha cometido delitos están deportando, sino a todos por parejo. Pues bueno, pero antes de profundizar más en el tema, voy a comenzar con el tesoro más valioso y respetable de este canal, que son todos ustedes, mis suscriptores que están conmigo desde el día 1. Gracias por estar aquí. Y de antemano agradezco a los nuevos suscriptores que vienen en camino. Don't be shy, no sean tímidos, suscríbanse a mi canal. Y bueno, vamos a leer los comentarios que amablemente me dejaron el día de antier a raíz del video que les compartí de que Donald Trump había firmado una orden para que ya no se admitieran las personas trans en los Juegos Femeninos de Estados Unidos. Mis queridos chismosos, vamos a comenzar a leer los comentarios. Las deportaciones masivas empezaron hace ya cerca de 3 meses, como bien ya saben ustedes, mis queridos chismosos, mis queridos escuchantes, a lo cual ellos han generalizado que todos son delincuentes y que todos son basura. Esos dos adjetivos calificativos a mí hasta la fecha de hoy me han hecho mucho eco, o sea, me tienen incómoda, de verdad fue algo así que, ¿qué? O sea, ¿cómo te atreves en primer lugar a llamarle a alguien ilegal, a alguien a quien le robaste su tierra? Porque nadie es ilegal en una tierra robada. Para empezar, Texas era territorio mexicano, Arizona también era territorio mexicano, California también fueron robadas de México. ¿O ya se los olvidó? Obviamente, mis estimados, nos tenemos que remontar a la historia y todo está, por fortuna, documentado y puedes accesar a esta información y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, pregúntame yo, ¿cómo te atreves a llenarte la boca y decir que los mexicanos, en este caso voy a hacer hincapié a estos, ya que la gran parte, la mayoría de los deportados son nuestros hermanos mexicanos? O sea, nadie es ilegal en tierra robada. O sea, vergüenza les debería de dar estar llenándose la boca de que son ilegales. Una parte de los ciudadanos americanos que estuvieron a favor de los mexicanos deportados, o sea, de verdad se manifestaron al respecto y estuvieron diciendo pues que era una jalada, era algo, pues la verdad que no debería de pasar. ¿Por qué? Porque obviamente ellos inteligentemente se dieron cuenta también que iba a afectar la economía y pues bueno, salieron algunos ahí todavía agradeciendo que gracias a un ciudadano mexicano, pues bueno, su abuelita tenía el césped de su casa muy bonita, que le habían arreglado algunas cosas en sus casas como electricidad, plomería, albañilería y bueno, otras personas también estuvieron diciendo pues que sí, o sea, que sí iba a afectar la economía y eso pasó obviamente al empezar las deportaciones, pero el día de hoy, en la actualidad, obvio que ya se está mirando. Si no, yo creo que ya vieron ustedes el video que les compartí, la parte de entrada de este que les estoy compartiendo, cómo se están peleando por carteras de huevo. ¿Por qué? Porque los precios se dispararon, se incrementaron en Estados Unidos y obviamente la gente ya está, adivinen qué, ya están saliendo, ya están cruzando la línea para venir a Tijuana, a Calexico, a Mexicali, por nombrarles nada más algunas zonas fronterizas de México, Estados Unidos, a abastecerse de huevo y de otras necesidades básicas, ya que se empiezan a escasear en el país estadounidense. O sea, el país que nos han hecho ver por muchos años de que es el más fuerte, el más potente, el que todo lo puede, el que todo lo saben. Y ojo, y sin generalizar, ¿ok? Yo no estoy echando en el mismo costal a todos los ciudadanos americanos de ese país. Como bien les comento, algunos estuvieron a favor de las deportaciones de una manera también despectiva, humillante, pues hicieron eco, ¿no? A los adjetivos calificativos de basura, sí, legales, que se vayan, que los echen. Pues bueno, ahí ya están pagando el precio por darle rienda suelta a su lengua y por, bueno, también apoyar lo que había dicho su presidente Donald Trump y la secretaria de ese país. Vean, mis estimados,
empieza a haber escasez, empiezan a pagar el precio, sobre todo ellos, como bien les digo, los ciudadanos de cada país somos los que pagamos el precio a quien se le pasa factura para pues pagar más, ¿no? En impuestos, o sea, se incrementan los costos, pero en este caso, en ese país, en Estados Unidos de América, pues obviamente les está ya empezando a mermar su economía. O sea, ya se están quejando en las redes sociales varios americanos diciendo que cómo, que está bien caro todo, además de la escasez, deje usted. ¿Por qué? Porque este señor presidente no se puso a pensar que la mayoría de los hispanos, la mayoría de los mexicanos son los que van a hacer el trabajo y les pagan muy poco por hacerlo, o sea, es mano de obra barata, cosa que ellos obviamente están conscientes de estos. ¿O acaso ustedes piensan que los presidentes que han desfilado de Estados Unidos no son conscientes de quiénes y quiénes entran y están de manera ilegal en ese país, pero obviamente y por conveniencia los utilizan y les sirven porque todos esos, aún siendo ilegales, pagan impuestos, así como usted lo escucha. ¿Y qué es impuestos? Es dinero que te están cobrando, que te están descontando, o sea, no sin importar que tengas o no papeles. Además de eso, pues bueno, la mano de obra barata, reitero, que le sale, la verdad, baratísima a todos los empresarios de ese país. ¿Qué pasa? Muchos lo sacaron y ahora ya no hay personas que trabajan, ejemplo, en el campo. ¿Y qué pasa? Pues nadie les lleva las frutas, las verduras, los vegetales hasta las tiendas de autoservicio, o sea, por lo tanto, si ya no hay, si hay escasez, ya no van a llegar a la mesa de los ciudadanos americanos. Entonces, ¿por qué no se pusieron a pensar que todo es una cadena de repercusión, que todo, absolutamente todo les iba a afectar? O sea, a los presidentes, a la secretaria, a los que están en la Cámara de Diputados de ese país, es obvio que no les va a afectar. ¿Por qué? Porque igual les vale pagar 4, 5, 10 veces más lo que suba el precio de las necesidades básicas de todo lo que se abastece la gente de Estados Unidos, al igual que en todos los países. Es obvio que ellos están pagando el precio, es obvio que ellos están sufriendo y van a sufrir la escasez de todo lo más básico que tiene que tener en una casa para poder, pues obviamente alimentarte, para poder obviamente abastecer tu alacena. Entonces, digo yo, ¿quién necesita más a quién? Una vez más, me queda claro que necesitan más de los hispanos y del pueblo mexicano. Así, pues bueno, muchos de ellos, los que ejecutan las órdenes, como bien sabemos, o sea, los policías, los de ICE, ellos están haciendo exactamente lo que les dicen, ¿no? Ahora ya se dieron cuenta que entraron de una manera camuflajeada a un restaurante en Arizona donde detienen a 3 hispanos. Ahí no se sabe realmente si son mexicanos o si son de otro país de habla hispana, pero se ve claramente que los están deteniendo. O sea, digo yo, si supuestamente por una abogada, dicho por esta, tú no puedes llegar a un lugar, negocio, restaurante, wherever, donde sea, y sacar a la persona porque estás violando uno de sus derechos humanos que, por cierto, deben de hacerse valer a nivel mundial. Pero ahí está claro que se están violando. Ahora, otra cosa, no puedes forzar a esa gente a que se identifique. ¿Por qué? Porque también estás invadiendo parte de su privacidad y la privacidad empieza por el cuerpo de esa persona. O sea, ahí se ve cómo los policías van, los detienen, los agarran, o sea, ya los están tocando físicamente y no les importa, o sea, los sacan. Entonces, es algo muy desagradable, la verdad, ver esto, pero como les digo, al principio yo sentía tristeza, sentía coraje, pero ya a estas alturas, ya a estas fechas, estoy viendo las repercusiones, estoy viendo llegar el karma. ¿Por qué? Porque conscientemente o inconscientemente mucha gente de allá de Estados Unidos se ha dedicado a decir que bueno, bravo por el presidente y bueno. Donde quiera existen focas aplaudidoras, como bien lo saben, gente fanatizada con los presidentes en turnos que entran, bueno, en diferentes países del mundo. Y obviamente Estados Unidos no es la excepción de que tenga solo ciudadanos conscientes que se den cuenta que obviamente este señor pues la cagó y la sigue cagando. O sea, está cometiendo un error garrafal. Y obviamente los que están sufriendo los estragos ya son los ciudadanos. Y claro, todos estos policías de ICE también, o sea, también ya le está pasando factura el karma. O sea, ya también van a sentir
el rigor y pagar más impuestos y pagar más por sus productos. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que se los lleve hasta la mesa de sus casas. O sea, ya no hay tanta producción. ¿Por qué? Porque lamentable y tristemente deportaron a la mayoría y siguen deportando de los trabajadores que hacían los trabajos pesados que a ningún ciudadano americano le gusta hacer, que en primer lugar es el campo. Es vital e importante ese trabajo. Al contrario, deberían de agradecer y solidarizarse a algunos de sus hermanos americanos que bien vieron lo que se avecinaba, lo que iba a pasar y dijeron, sin ellos no vamos a tener producción y va a haber escasez de alimentos, de frutas, verduras, vegetales. Claro, porque nadie quiere trabajar, entrar a las 3:45 de la mañana, solo los hispanos y más los mexicanos, porque si algo tenemos los mexicanos es a donde quiera que vayamos, nos partimos la madre, o sea, le entramos al trabajo duro y macizo, porque vamos con un propósito de salir adelante, porque la mayoría deja familia en su país, la mayoría quiere darle una mejor calidad de vida a su familia, no es por ir a pendejear. Ciertamente sí hay una minoría de gente que va y comete delitos, pero no solo los mexicanos, sino muchos de diferentes países. Pero claro, como es más fácil llamarle al país vecino que todos son delincuentes y echar a todos en el mismo costal para poder justificar esta tremenda estupidez de la deportación masiva que están haciendo con nuestros hermanos mexicanos, pues bueno, a todos los echan en el mismo costal. Pero no es cierto, estoy totalmente de acuerdo que sí, que se eche a la gente que comete ese tipo de delitos, pero delitos realmente graves. ¿Por qué? Porque lamentablemente están echando a gente que tiene infracciones y realmente no es un delito tan grave como para que lo deporten, pero aún así les vale, los están echando. Entonces, para ya no seguir hablando de más y más de lo que ya sabes tú, lo que está pasando con todos los deportados a diferentes países y más nuestros hermanos mexicanos, quiero decirte yo y lanzarte la pregunta al aire. ¿Hasta cuándo o qué espera México para deportar toda la basura indocumentada que está en nuestro país, viviendo escondidos y a costillas también de los impuestos de muchos mexicanos? O sea, ¿hasta cuándo? Ahora, si te resulta ilógico, increíble que vivan aquí ciudadanos americanos viviendo de una manera ilegal, pues sí, lamento decepcionarte, pero sí los hay. Vete a varias ciudades, sobre todo a las turísticas que hay aquí en México, sobre todo, y ejemplo, Quintana Roo es uno de los lugares más llenos de personas que no tienen un estatus legal en el país y aún sin embargo están trabajando. Ahora, yo con esto no quiero tampoco generalizar que todos vienen a delincar también a este país, que vienen a hacer cosas horrendas, pero créanme que aquí me voy a referir a los americanos y obviamente no voy a generalizar, como bien les vuelvo a reiterar. Oh my God. Y lo digo por conocimiento de causa. Una de las veces que yo fui a la Riviera Maya, a Playa del Carmen en concreto, me abordaron 2 agentes de la CIA encubiertos que me dijeron que andaban detrás de una red de pederastas y que eran 7 estadounidenses, escuchen con atención, 7 americanos estadounidenses que se escaparon del país. Ya ven que les ponen un aparatito en la parte del pie para que no se acerquen a escuelas, jardín de niños, parques, o sea, los restringen y ese aparatito suena y obviamente la policía llega de inmediato si esos enfermos están cerca de esos lugares. Por lo tanto, ¿qué hicieron estos? Se quitaron el aparato y se vinieron a México y como México es muy, la verdad, condescendiente, se las pone fácil para poder cruzar al país. O sea, no es tan exigente, cosa que debería de empezar a aplicar, ponerse más difícil en los requisitos y exigirles que los cumplan y de verdad no aceptar a cualquier ciudadano estadounidense porque desgraciadamente hay muchos enfermos, muchos delincuentes en nuestro país agazapados y haciendo a diestra y siniestra a más no poder, cometiendo delitos con los ciudadanos mexicanos. Sí, después que me enteré de eso, la red de pederasta, obviamente una información te lleva a otra y oh sorpresa, cuando estos agentes de la CIA encubiertos obviamente se identificaron, me mostraron todas sus identificaciones, yo nada más lo que me concreté fue escuchar la dueña del apartamento, lo que ellos querían hacer al abordarme a mí,
preguntarme nada más, cuestionarme, ¿usted vive ahí? ¿Por qué o qué? Le contesté yo, mire, somos agentes de la CIA encubiertos, venimos detrás de esta red de pederastas. Bueno, el caso es que yo no era la persona indicada para darles información, como bien ellos les hice saber. El caso es que cuando llegó la administradora, en ese momento me tocó escuchar todo lo que estaban diciendo y que decían, pues bueno, que el gobierno de México les había echado el pitazo a esta cadena de pederasta que estaban escondidos y estaban viviendo en uno de los departamentos lamentable y tristemente debajo de donde yo rentaba. O sea, yo vivía en la parte de arriba y ellos estaban viviendo abajo. Ustedes los miraban, eran personas súper amables, buenos días, buenas tardes y hasta ahí. Pero, ¿qué creen? Enfrente de esos departamentos había un jardín de niños, por lo tanto ellos siempre yo los miraba en el porche de ese departamento mirando hacia allá, pero yo lo miraba muy normal porque pensaba, bueno, pues es que pues no tienen otra parte de frente, por lo tanto tienen que mirar para allá, ¿verdad? Sin saber que se estaban regodeando, que se estaban saboreando mirando a esos pobres inocentes como presas para ellos. Todo eso nos explicaron los agentes de la CIA. Entonces, si tú como autoridad mexicana permites que estos depredadores de menores se perpetúen y vivan en el país, entonces qué jodidos, o sea, qué chingados vamos a esperar entonces de otra gente. O sea, ¿cómo? Si las personas responsables que deben de estar haciendo realmente su trabajo, que viven de nuestros impuestos, de los ciudadanos mexicanos, están siendo cómplices de todos esos criminales, de todos esos enfermos, entonces ¿dónde vamos a parar, gente? Ahí me di cuenta, desgraciada y tristemente, que estábamos invadidos de estadounidenses enfermos, pederastas que están en el país de manera ilegal. Ahora, si usted quiere saber nada más y nada menos, uno de los casos muy sonados fue hace 2 años que encontraron aquí, ese es otro de los ejemplos, a un americano ya cerca de los 70 años de edad, pero que se vino para acá también huyendo, estaban acusando en Estados Unidos, lo que estaban acusando por pornografía infantil y también por prostitución. Entonces, digo, también a los asesinos en series que agarraron aquí en Tulum hace cerca de 3 años también, él y a su pareja, o sea, personas más buscadas en Estados Unidos, personas con múltiples delitos, o sea, imagínense esa escoria viviendo también en nuestro país. ¿Hasta cuándo, ciudadanos mexicanos, vamos a ser también cómplices de esto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos mexicanos, como bien les comentaba en otro de los videos, peca y está grave de malinchismo. Para los que no entienden este término, ¿qué significa? Que pisan a su propio hermano mexicano, anteponen a un extranjero por o sea, no todos obviamente, pero la mayoría sí lo hace. Entonces, ¿hasta cuándo vas a abrir los ojos? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que no, no y no? No debes de alabar, de idealizar a ningún extranjero. Yo quiero, me gusta, escuchen bien y no me lo malinterpreten, todos los extranjeros que vengan a mi país, pero que sean personas respetuosas, personas productivas, personas que respeten en primer lugar a los ciudadanos mexicanos, porque también he visto mucha discriminación aquí en México y esto a mí no me agrada y esto a mí no lo tolero. Y si usted me pregunta, ¿usted se ha callado? En absoluto me he callado. ¿Y sabe desde cuándo? Desde que tomé conciencia de que nadie debe de pasar por encima de ningún mexicano. Nadie debe de permitir que lo humillen, que le falten al respeto en cualquier aspecto en su vida, ni en tu persona viviendo en tu propio país. No debes de permitir que nadie te falte al respeto en ningún aspecto de tu vida, mucho menos en tu persona. No debes de idealizar a ningún extranjero. A mí me gustan los extranjeros, claro, tengo amigos de diferentes países del mundo, pero es gente que de verdad respeta a los mexicanos, que quiere a los mexicanos, que los admira, que le gusta la cultura, que se adapta a la sociedad. Porque triste y lamentablemente, la mayoría de los extranjeros que vienen a este país vienen por los recursos que hay en las grandes playas, las dunas, los cenotes, la selva, los ríos, las cascadas, aguas termales, por nombrarles algunas maravillas que existen en la madre naturaleza y que están en nuestro país México, además de la comida y de la economía que a ellos obviamente con su moneda se triplica, se duplica y viven de una manera ostentosa y se dan una vida de ricos millonarios. Mis queridos chismosos, mis queridos escuchantes, no me malinterprete. Amo a los extranjeros, me gustan los extranjeros, pero los que realmente respetan a los mexicanos, los que realmente se adaptan a la sociedad, los que realmente aman nuestra cultura, la respetan y jamás emiten un comentario
discriminatorio o despectivo. Me ha tocado ver, me ha tocado oír. Una vez estando en una tienda de autoservicio, escuchen bien, yo venía recién llegando de Canadá. Para eso y para tomar toda la conciencia que tengo hasta el día de hoy, hablo por mí, ¿ok? Yo viví en Estados Unidos 6 meses. 6 meses entré con una visa de turista, 6 meses que me bastaron para ver la discriminación latente frente a mí. Vi cómo un americano cargó a un joven bajito de estatura procedente de Oaxaca, lo agarró del cuello y lo estaba cargando y le estaba gritando en inglés, eres un estúpido, ignorante, y él nada más se quedaba así con los ojos azorados. Fue un escenario, un espectáculo tan desagradable, tan horroroso que yo no lo toleré. Y lo estaba haciendo de una forma descarada. ¿Dónde creen? En uno de los pasillos de una tienda de autoservicio. Llego, me le acerco y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás maltratando? ¿Por qué lo estás groseriando físicamente y psicológicamente? Voy a llamar a migración. En primer lugar, si tienes a alguien indocumentado trabajando aquí, es obvio que eres cómplice de todo esto. Es obvio que te sirve porque es mano de obra barata para tu negocio. El tipo no hallaba qué hacer. Después abordo a mi hermano oaxaqueño y le digo, ¿por qué permites esto? Por necesidad. ¿Por qué? Porque tengo familia en Oaxaca, porque tengo que mantenerlos, tengo que darles de comer. Ciertamente hay muchos que emigran a diferentes países del mundo, pero más a Estados Unidos, porque tienen una necesidad muy, muy grande en su ciudad de origen, en su estado, y obviamente hay alguien que los está esperando, hay alguien que depende de ese ingreso. Por lo tanto, muchos mexicanos en este caso aguantan muchas humillaciones o han aguantado y no me van a dejar mentir muchas cosas tan feas. En ese momento me di cuenta y dije yo, además de mirar cómo vivía la mayoría, como si vivieran literalmente en una lata de sardina, o sea, 5, 7 personas viviendo en un solo apartamento. ¿Por qué? Por compartir renta y ahorrarse unos cuantos pesos para poder estar mandando a su casa dinero. Mucha gente piensa, ah, wow, es el sueño americano. ¿Por qué? Porque así te lo hacen ver, es lo que te hacen creer de que Estados Unidos es lo máximo. Sí, antes el dinero, el dólar sí rendía, pero ahorita ya no, en la actualidad los tiempos cambiaron. O sea, ya no te alcanza para estar sosteniendo lo más básico si tú te vas a Estados Unidos. Por lo tanto, todo se incrementa y todo sube. Pero sí tienes una fortuna de que si vas, ahorras, vas por un objetivo de hacer una casa, de hacer un carro, de poner un negocio, de sacar adelante a tus hijos en educación. Claro, hay mucha gente que se tortura, hay gente que se somete a estrés, gente que se somete a muchas horas de trabajo por tal de lograr sus objetivos. Respetable y admirable, pero oye, cabrón, vienes a mi país, te quieres quedar a radicar aquí. Y no solo lo digo por los ciudadanos americanos, lo digo también por muchos extranjeros que han caído en esa estupidez de denigrar al mexicano, de humillarlo, de ridiculizarlo, de hacer actos de discriminación y querer vivir en nuestro país perpetuados, adueñándose, queriéndose adueñar de lo que la madre naturaleza nos dio a todos los seres humanos y que nos pertenece por ley a los ciudadanos mexicanos, queriendo hacer cobros a entradas de lugares, ni más ni menos vayan a Yucatán, a las playas de este estado. No sé si se dieron cuenta, una vez se me ocurre ir de vacaciones y empiezo a ir, dije, voy a recorrer toda la ribera yucateca, que no me digan, que no me cuenten, yo quiero conocer. Mis ojos no daban crédito a tan tremenda, de verdad, abuso, a tan tremenda descaradez. O sea, ¿cómo poner un cerco en una de las casas frente a la playa? Esto, ojo, y muy importante, lo miré en Chuburná, lo miré en Santa Clara. O sea, cómo las casas frente a la playa tenían un cerco de madera adentro, escuchen bien, del agua, para que la gente no pasara frente a su casa. O sea, ¿qué te hace? O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso te pertenece? O sea, porque alguien te vendió ese predio y te mintió diciendo que la parte de enfrente de la playa te pertenecía, pero no esa magnitud de quererte adueñar de algo que no te corresponde, de algo que no es para ti. Por ley está estipulado en la Constitución mexicana que le pertenece a los ciudadanos mexicanos, no a los que compren esa casa y que se pongan a cercarla. O sea, de esas cosas vi y dije, ¿qué? No lo puedo creer. Pero todo eso es por la corrupción que impera en varios estados, lamentable y tristemente, de nuestro país, México. Por eso algunos extranjeros se sienten con ese derecho de quererse apropiar de lo que no les corresponde. Entender, mis estimados, hablando de este tipo de anomalías
y hablando también de todos esos criminales que están aquí perpetuados en nuestro país, que están escondidos viviendo una vida a rienda suelta. ¿Qué espera México para echar la basura de nuestro país, para echar a todos esos delincuentes que en realidad no aportan nada a la sociedad? ¿Qué espera? ¿Por qué no cambia sus reformas migratorias también? Porque no son más estrictos, así como este señor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo con nuestros hermanos mexicanos y con nuestros hermanos hispanos. ¿Qué espera México? Díganme ustedes, mis estimados, ¿qué opinan acerca de eso? ¿Hasta cuándo? Voy a reiterar, no estoy en contra de la gente que viene a pasarla bien, a divertirse, pero siempre y cuando respete a los mexicanos, incluso que viene a habitar el país. No importa, pero siempre y cuando respetes y no discrimines, porque los mexicanos somos muy serviciales, abusan de nosotros, de nuestra nobleza. También me ha tocado ver tantas cosas de cómo hay extranjeros que también los utilizan hasta para adquirir papeles. Sí, escúchelo bien, hasta para eso. Los enamoran, se casan con ellos y después tírate a perder, así como lo escucha. He escuchado y he visto tantas cosas en mi país, obviamente ya con una conciencia, con una apertura mental, el cual adquirí al paso de los años y viviendo obviamente en otros países como Canadá, Francia, incluso hasta en Estados Unidos, aunque solo fue 6 meses, pero eso me bastó para darme cuenta de que realmente el que se queda allá en Estados Unidos, mis respetos para ellos, porque es difícil la vida en ese país. Y obviamente no es el sueño americano, es la pesadilla americana. Así me dijo una amiga riéndose cuando llegué a ese país. Yo iba en plan de vacaciones y en plan de también de estudiar algún curso de inglés para fortalecerlo, para aprender más vocabulario. Y me acuerdo que me dijo, bienvenida a la pesadilla americana, cuando obviamente tenía que vivir en un departamento compartiendo con más gente, incluso hasta en mi propio cuarto. Entonces, es cuestión nada más de reflexionar, de hacer un balance en lo que tienes en tu país. Obviamente, como lo mencioné hace rato, hay gente que se va por un propósito, hay gente que se va por una necesidad, pero hoy por hoy, en la actualidad, Estados Unidos de América, escuche bien, ya no es el sueño americano, es la pesadilla americana. Mis estimados, hasta aquí concluyo con este video. Espero que el contenido de este haya sido de su agrado y de utilidad. Si es así, por favor, no olvide dejarme sus valiosos y respetables comentarios. ¿Qué opina usted acerca de lo que les he compartido? ¿Hasta cuándo México va a seguir siendo tan permisible, tan condescendiente con los extranjeros, sobre todo con los ciudadanos americanos? ¿O qué opina usted también de los que viven en nuestro país y están haciendo y están cometiendo delitos sin que nadie los pare y viven de una manera anónima sin saber quiénes son? Oh my God. No olvide, por favor, regalarme un like, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. De nuevo, agradezco por su espacio y por su tiempo. Gracias.